que la herencia es cuando fallece una persona. Y hay dos formas de recibir una herencia: en forma testamentaria, es decir, cuando el causante ha hecho un testamento, y en forma intestada, cuando lo recibe por disposición de la ley. Y en cambio, la donación es entre vivos. La única persona que puede donar es el vivo. Esa es la principal diferencia. El legado, en cambio, es el hecho específico, el bien específico que le entrega una persona, y que no necesariamente tiene que ser heredero. Puede ser a cualquier persona. Incluso existen ciertas formas de repartir la herencia conforme lo establece el Código Civil, y muchas veces, por ejemplo, existe la cuarta de libre disposición. La doctrina dice que la cuarta de libre disposición se puede dar al de la calle, ¿no es cierto? Entonces ese es un legado, porque yo le dejo tal cosa a tal persona, sin ser heredera, por no ser pariente, pero recibe específicamente eso. En cambio, en las herencias puede ser incluso a título universal, es decir, aquellas personas que no existe un testamento reciben en su totalidad toda la herencia, y eso lo recibe por disposición de la ley. Ahora, como siempre yo digo, no existe obligación de dejar herencias. Hay mucha confusión. Muchas personas me han llamado diciendo: es que está vendiendo, son los papás, son los dueños de los bienes, y ellos pueden disponer de sus bienes en tanto y en cuanto no sean declarados interdictos, es decir, puedan contratar, estén bien en su mente, en su estado físico, no haya ningún impedimento ni imposibilidad. Ellos pueden vender o hacer lo que quieran con sus bienes. Pero si es que es su deseo, en forma posterior, cuando fallezcan, dejar algo a sus hijos, pues enhorabuena, pero no es una obligación. Ahora, decirle a la gente también, sobre todo en la experiencia que usted tiene, doctor Aguirre, ¿cuál es una buena edad para generar o para hacer un testamento? Yo digo, bueno, estamos en todavía no subimos ni al cuarto piso, pero no sabemos cuándo nos va a visitar la muerte. Entonces, para que nuestros hijos no tengan este conflicto de quién se queda con quién, ¿cuál es una buena edad para hacer un testamento? Yo le voy a ser muy honesto. Yo creo que toda edad es buena. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene una edad. La muerte no nos dice: a partir de los 30 les puedo llevar. No. En cualquier momento, cualquier persona puede fallecer. Muchas veces gente de bastante edad termina enterrando a toda la familia que era mucho más joven, ¿no es cierto? O padres muy jóvenes, un accidente de tránsito, se mueren los dos. Así es. Entonces, yo creo que no existe edad. Más bien, si es que una persona sabe que la muerte es un hecho que va a suceder, lo que no sabemos es cuándo, yo creo que debemos cuidar y proteger a nuestros hijos. Y aquellas personas, pues, que debido a su capacidad, a su decisión, han logrado hacer una pequeña fortuna o han hecho algunos bienes, sí vale la pena dejar en vida mismo a sus hijos seguros de que el día de mañana no va a haber peleas ni separación entre familiares, porque ya ha sido repartida su herencia, tomando en cuenta que en cualquier momento una persona puede fallecer sin respetar edad, sexo ni nada, ¿no es cierto? Entonces yo creo que si una persona tiene bienes y ha sido su decisión dejar eso a sus hijos o a su esposa o a sus padres o a sus hermanos, pues sí vale la pena que de una vez siempre tenga listo el testamento, tomando en cuenta que el testamento es un documento jurídico que puede ser cambiado en cualquier momento. Es decir, un testamento no es algo que eso es inamovible, no. Siempre puede ir cambiando, puede ir modificándose, y la ley dice que el último testamento que haga, ese será el válido. Ahora, esto hay que tomar en cuenta, y le decimos a usted que si tiene alguna inquietud sobre lo que estamos hablando, las líneas se encuentran habilitadas, los números están permanentemente en la pantalla. No es que yo tengo en mi computadora del domicilio un documento que elaboré, que redacté. ¿Tiene que tener algún tipo de certificación a nivel jurídico este testamento, doctor? Por supuesto, nuestra legislación es diferente a la anglosajona. En la anglosajona usted puede darse el lujo, llamemos así, de dejar un documento en donde indica cómo reparte sus bienes sin necesidad de que haya solemnidades. El Código Civil nuestro es un Código Civil solemne, lleno de solemnidades. ¿Qué son las solemnidades? Son ciertos requisitos jurídicos que hacen válido a este documento. Entonces, los testamentos de nuestra legislación pueden ser abiertos o cerrados, ¿no es cierto? El abierto es el testamento que puede ser leído. Cualquier persona puede leerlo sin necesidad de señalar un día y hora para ello. Y el testamento cerrado es aquel testamento que incluso lo tiene el notario. Uno solicita al juez cuando fallece la persona, el juez señala un día y una hora y es ahí donde se da lectura. Indudablemente, para que estos testamentos sean válidos, tienen que estar notarizados, tiene que tener testigos, tiene que haber gente que diga que efectivamente vio al causante que hizo ese testamento. Entonces, nuestra legislación, a diferencia de otras, es una legislación llena de solemnidades que le da una seguridad jurídica a ese documento, mientras que en otras legislaciones, como la anglosajona, no se necesita tantas solemnidades, sino simplemente pues un papel, y está válido siempre y cuando ese papel sea del causante. Se lo dejo planteado. ¿A quién se puede heredar y a quién no? Se lo dejo planteado porque tenemos ya a Cecilia en la línea. Muy buenos días, ¿cómo está? Le escuchamos. Muy buenos días por el programa. Cuéntanos, La Cecilia. pregunta es la siguiente. Mi padre tuvo 8 hijos.
y tiene una casa. Pero él dice que la casa solo ha dejado a los 3 hijos de su último compromiso. Y las demás personas, incluida mi persona, que veamos cómo hacemos. O sea, yo quiero saber si eso es legal, si él puede dejar solo a los hijos que él ha deseado hacerlo, nosotros a un lado. Cecilia me leyó un poquito la mente, ¿no? Yo iba preguntando por ahí, ¿a quién se hereda y a quién no se hereda? A ver, se puede heredar a cualquier persona, pero generalmente quienes son beneficiados por la herencia son los hijos, en tanto y en cuanto no sea testamentaria, ¿no es cierto? Si fuera testamentaria tampoco se puede desheredar a los hijos. Los hijos siempre tendrán derecho a la herencia de los padres. Si es que de la amiga televidente nos indica que aparentemente el papá hizo un testamento en donde solo ha dejado a los 3 hijos de su segundo matrimonio y nada a los hijos del primer matrimonio. Ese testamento es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque él no puede desheredar en un testamento. Nuestra legislación indica que los hijos, si es que deja una herencia o están tomados en cuenta en un testamento, todos los hijos tienen que recibir en partes iguales. Lo único que puede mejorar, llamémoslo así, es la cuarta de mejoras o quizás la cuarta de libre disposición, pero el resto se reparte todo igual a los demás hijos. Incluso nuestra legislación permite que si existe donaciones cuando estaba viva a uno o más de los hijos, puede posteriormente eso ser disminuido de la herencia que deja el padre. Entonces, en el caso de Cecilia, debo decirle que si hizo un testamento su papacito, ese testamento es impugnable, no es válido. La única forma de desheredar a un hijo es declararle judicialmente repudiado. Es decir, que el juez en sentencia diga que este hijo no es digno de recibir herencia. ¿Por qué sucede eso? Cuando agrede al padre, cuando insulta o injuria, cuando ha intentado asesinarlo o matarlo, o cuando ha injuriado incluso a la cónyuge. Porque muchas veces usted sabe que fallece la madre, claro, se casa nuevamente y puede casarse nuevamente y el hijo injuria a la cónyuge. Pero esto no es que todo el mundo supo. No, tiene que haber una sentencia ejecutoriada de un juez que dice que este hijo ha sido repudiado y no merece herencia, es decir, es un hijo indigno de recibir herencia. Si no existe esta sentencia, todos por igual, él recibe la herencia. Haga de cuenta que en el testamento él diría, yo no quiero que mi hijo fulanito reciba herencia porque ha sido un mal hijo. Eso no vale. Nada, salado. Pero en cambio, si existe una sentencia que dice que este hijo no debe recibir, él ya no es parte de esa herencia y por ende ya no tendría que recibir en partes iguales, en forma intestada. Porque sin embargo, si es que él fue repudiado y luego su padre lo perdona, él en el testamento puede perdonarle y puede dejarle la parte que le corresponde. Eso sí es válido. Doctor, muchísimas gracias por estas precisiones. Vamos a escuchar a Jorge Chiluisa, que también tiene una inquietud para usted. Muy buenos días, Jorge. Doctor, muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad. El caso es el siguiente, doctor. Mi esposa es heredera de una casa en Salcedo, todo el mercado, la calle Sucre. Bueno, la casa pequeña, tiene 8 metros, unos 140 metros de extensión. Lastimosamente esta casa sirve como, digamos, no está terminada, no está bien definida. De los cuales, de los 9 herederos, uno de ellos ya ha vendido a mi cuñada la herencia, digamos, en bienes. Bienes de acciones, no sé cómo es esto. Pero aquí el asunto de la señora, que es Rocío, vive en unión libre con mi cuñado, tiene 4 hijos, y por lo tanto, él le da la oportunidad a la mujer, ¿no? Que ella tome las acciones, y bueno, pues ella es la dueña de la parte de la herencia del esposo. Entonces, por lo tanto, él no tiene nada que ver en esa casa, pero ella ya le ha comprado las acciones y derechos a otro cuñado mío. Entonces, pero ella, según el abogado, dice que ha dejado haciendo por escrituras y ella le pertenece todo el tesoro. Entonces, esta casa está mal construida totalmente. Entonces, correcto, Jorge. Yo creo que no sé cómo está construida. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Creo que quedó claro, ¿no? Lo que quiero decir a Jorge es lo siguiente. Está equivocado en el concepto. Ella lo que está haciendo, el heredero es dueño de la parte que le corresponde, pero lo que ha ido haciendo es comprando derechos y acciones de los otros herederos, ¿no es cierto? Que es válido. Que es válido. Derechos y acciones quiere decir que de esa casa, de 3 pisos, de 4 pisos, de 1 piso, él tiene derechos y acciones de los demás herederos, pero no quiere decir por ello que le corresponde ni el tercero, ni el segundo, ni el primer piso. Toda la casa en su totalidad es de todos los herederos. El juez, en sentencia, si es que las partes no se ponen de acuerdo, es quien decidirá
¿A cuántos hijos del primer piso? ¿A cuántos hijos del segundo piso? ¿O a cuántos hijos del tercer piso? Y si es que no llegaran a un acuerdo, se vende el bien en su totalidad y se vende en partes iguales a todos los herederos, en donde la persona que adquirió los derechos y acciones de los demás herederos recibirá indudablemente el proporcional de él y de los derechos y acciones que adquirió. Pero no es que sea dueño ni del primero, ni del segundo, ni del tercero. Sino del global. Es del global, él tiene un porcentaje. Se venderá y eso recibirá. Pero no quiere decir por eso que yo estoy haciendo el tercer piso, el segundo o el primero. Eso lo decide un juez y lo más seguro es que se termine vendiendo el bien si no hay un acuerdo y más bien él recibirá la parte proporcional que le corresponde. Tenemos una pregunta que nos llega a través de nuestro número de WhatsApp. Nos dice, murió la madre de una persona dejando una herencia por escrito pero no notarizada. El padrastro en base a eso no quiere entregarle lo que le dejó en el testamento. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, en este caso, si es que no aparece el testamento, pues lo que él recibe es en forma intestada. Lo que se tiene que hacer es iniciar el juicio de inventarios, en donde se verifica cuáles son los activos y pasivos dejados por el fallecido, por el causante, y una vez hecho eso, pues indudablemente pedirá la partición de los bienes hereditarios, en donde el 50%, si es que no ha habido disolución de sociedad conyugal, es del padre, y el otro 50% de los hijos. Si es hijo único, recibirá él el otro 50%. Muy probablemente, si no llega a un acuerdo, se venderá el bien inmueble y cada uno recibirá la parte que le corresponde. Doctor, si se vendieron los bienes antes de que haya este juicio de partición de los herederos que no fueron incluidos y ese dinero no existe, o sea, ya se lo gastaron, ¿qué procede a hacer y en qué instancia? Si es que vendieron esos bienes una vez fallecido el causante, indudablemente ese dinero tiene que aparecer. Y la ley dice que si no entrega a la persona que recibió ese dinero, pierde él su herencia y debe dar el doble de lo que recibió. Porque incluso si no estaríamos ante un delito de abuso de confianza, ¿no es cierto? Sí. O de estafa, porque está vendiendo algo que no le corresponde. Recuerde que si el bien es un 100%, el 50% es del cónyuge y el otro 50% los herederos. Si es que vende a una persona el totalidad del bien, incluso esa venta tiene una nulidad relativa. ¿Por qué relativa? Porque solo será válida en la parte que vendió el propietario, pero en el resto, en el otro 50%, es nulo, porque él no era dueño de esa parte. Entonces será nulitado la escritura y más bien se vería inmiscuido en un problema civil y hasta penal. Evitarse todo este tipo de conflictos y al que le corresponde hay que darle. Así que las cosas son como son y pues la recomendación que también le damos es que los papás no estamos en la obligación de dejarle nada a nuestros hijos. Podemos incluso gastarnos el día previo a nuestro fallecimiento y no por eso somos malos padres. Les dejamos, eso sí, buena herencia en educación y valores, que creo que es más importante. ¿Qué es lo principal? Oiga, don, me preguntan aquí por interno que ¿cuál es su dulce tradicional preferido? Los pristiños. Los pristiños. Entonces tiene que quedarse hoy hasta las 12:30 porque a las 12 en Sabores y Saberes estaremos preparando pristiños. Muchas gracias. Le invitamos entonces. Muy gentil, muy amable. Pero hay una amplia diversidad de dulces tradicionales en la capital de los ecuatorianos y nuestro compañero Arturo Barriga se encuentra en el Museo de la Ciudad. Ahí hay una buena muestra con buenos precios, Artur.